Aquí en 2 Timoteo 2,9 comienza el pasaje en donde muchos sabréis que hay un hijo de Dios que se va al mundo, ¿verdad? Que abandona la misión que es demandada por el Señor, que es que vayamos y predicamos el Evangelio a todo el mundo. Esta es la misión que nos da y Demas no ha querido cumplir con esta misión. Entonces, se puede decir que Demas es un hijo pródigo, ¿verdad? Él se fue al mundo. Luego no sabemos si volvió, pero él dejó su misión de lado y le sucedió seguramente como el hijo pródigo, que fue al mundo y luego el padre, como dice en las escrituras, a quien ama, azota, a quien recibe por hijo, lo azota, ¿verdad? Entonces Demas seguramente fue azotado y volvió a la fe. O si no, pues tuvo que experimentar el pecado de muerte, que es que básicamente Dios lo mata porque da mal testimonio aquí en la tierra de que es su hijo, y entonces, bueno, claro, lo mata físicamente y la persona va al cielo, porque la persona es salva. Entonces, en este pasaje nos dice así, instrucciones personales, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces aquí vemos claramente cómo Demas ha desamparado, ¿verdad?, a su hermano, lo ha dejado solo y se ha ido a vivir una vida mundana. ¿Y qué le ha pasado a este chico? Pues este chico lo que le ha pasado es que igualmente va al cielo. Sí, él igualmente va al cielo. Claro que él va a tener que sufrir pérdidas por lo que ha hecho y demás cosas. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuando uno es salvo para siempre. No, la persona no puede perder la salvación porque lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue vida eterna. Y vida eterna significa que no se pierde, que es para siempre. Claro, si vida eterna significa que no morimos jamás y no morir jamás significa pues que tienes vida eterna. Es que es muy simple, ¿verdad? Pero Jesús nos libró de la muerte. ¿Tú ya lo has creído? Entonces, lo que sucedió aquí fue que Demas desamparó a su hermano. Y lo que le sucede a todo salvo que no sigue, digámoslo así, obedeciendo al mandato del Señor, ¿verdad? Que no sigue perseverando, entonces la persona obviamente va a tener que ser castigada por el Padre, porque la persona es salva, es un hijo de Dios. Entonces, lo que le sucede a toda persona que es salva y hace como el hijo pródigo, que no sigue perseverando en la obra de Dios, que este es el mismo perseverar que el que es mencionado en el pasaje en donde dice el que persevere hasta el fin será salvo. No, ahí la salvación es por perseverar, por aguantar hasta el fin, hasta morir por Cristo. Y aquí no es el mismo perseverar, hay un perseverar para la iglesia que es básicamente pues hacer buenas obras y ser ser recompensados por ellas. Entonces, este tal Demas lo que le sucedió fue lo siguiente. Él, como se apartó digámoslo así, de la misión que tenía que hacer, de ir a predicar el Evangelio, de ir a ayudar a sus hermanos, él tuvo pérdidas en el reino de los cielos. Porque luego, cuando un salvado va al cielo, se encuentra con el tribunal de Cristo y ahí va a ser recompensado por las buenas obras que haya hecho. ¿Sí? Y los perdidos van a ser juzgados por las malas obras que han hecho, ¿verdad? Entonces, básicamente es esto que Demas lo que le sucedió es que tuvo pérdidas en el reino de los cielos y que luego también recibió el azote del Padre, porque el Padre a todo aquel a quien ama disciplina. Y Demas, si siguió así durante mucho tiempo y no se arrepintió de sus pecados él, entonces él fue azotado por su Padre. Aquí hay dos puntos, uno es el arrepentimiento de los pecados, que nos sirve para salvación, y el otro es el arrepentimiento, que es cambiar la manera de pensar. Este sí sirve para salvación. Entonces, cuando uno ya es salvo, o sea, cuando uno ya se ha arrepentido, o sea, cuando uno ya ha cambiado su manera de pensar y ha creído el Evangelio, ahí sí que debe arrepentirse de sus pecados. Pero no para salvación, porque ya es salvo, él ya va al cielo. Da igual lo que haga. Da igual como si siempre pega, como si peca mucho. Claro, a ver, claro que siempre va a pecar. A ver, siempre pecamos, ¿verdad? Porque somos pecadores, pero es más bien en un término que peca mucho. Da igual, haga lo que haga, la persona va al cielo, porque tiene vida eterna. Él ha creído que Jesús le dio vida eterna. Entonces, básicamente, él ha creído que Jesús le dio vida eterna con su sangre. Y como lo ha creído, tiene vida eterna. Esto es lo que le sucede a Demas.
Esto le sucede a Demas. Si es que Demas no se perdió, si Demas es un hijo de Dios, lo único que a Demas lo que le sucedió es que fue azotado por su padre, muy seguramente por Dios, y tuvo pérdidas en el reino de los cielos. No recibió tantas coronas, tantos galardones, ¿verdad? Aunque seguramente también recibió bastante. Seguro que más que yo, seguro, porque nosotros somos la última iglesia, la de la Odisea, y es la peor de todas, la que va a ser menos condecorada en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Además, lo que le sucedió es que no perdió la salvación porque la salvación no se pierde. Porque Demas ya tenía vida eterna. No, la salvación no se pierde. Si Cristo dio vida eterna, ¿dónde dice en la Biblia que la salvación se pierde? Dice todo lo contrario, que Cristo nos da vida eterna. Y lo argumenta también en muchos pasajes. ¿Sí? Entonces, aquí vemos un breve ejemplo, porque es una muy buena enseñanza, el mostrar el ejemplo de que no, que Demas no se fue al infierno. Claro, también se tiene que sustentar con escrituras y también vamos ahora a ver algunas que otras para saber que la salvación no se pierde. Pero este hombre que se fue al mundo, si moría en ese momento, se iba al cielo. Y si moría en otro momento, también se iba al cielo. Si él es hijo de Dios. Vamos a ver las escrituras para tener en cuenta por qué un salvado ya es salvo, no pierde la salvación. Si aquí se ve claramente que la salvación no se pierde, si es que en este pasaje lo confirma. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Si aquí te lo está diciendo Jesús que la salvación no se pierde, y tú no le crees, pero eres un incrédulo. Y por no creerle, te vas al infierno, porque tú no le crees que te dio vida eterna. Así que tú, por no creer que te dio vida eterna, así que tú, por no creer el Evangelio, te vas al infierno. ¿Eh? Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Si que aquí lo muestra claramente. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? El que nunca fue salvo. El que no creyó el Evangelio. Si Judas no creyó el Evangelio, Judas Iscariote. Por eso se fue al infierno. Por eso se suicidó. Un hijo de Dios no se puede suicidar porque Saúl se quería suicidar y Dios no le dejó, porque era un ungido de Jehová. Él era un hijo de Dios que si se moría se iba al cielo. Sí, Saúl fue al cielo. Saúl es hijo de Dios. Saúl iba al cielo. Y Saúl ahora mismo está en el cielo porque ya tenía, obviamente, vida eterna, porque ya era salvo. O sea, aquí lo dice claramente. Y ninguno de ellos se perdió. Si yo no me puedo perder. Si tú dices que te puedes perder, no has creído que Cristo te dio vida eterna. Entonces no has creído el Evangelio y tú no eres salvo. Entonces tú eres un hijo del diablo, tú te vas al infierno, eres un incrédulo y tú tienes que creer que Cristo te dio vida eterna, porque esa fue la obra de Dios y tú no la crees. Entonces, vamos a ver demás pasajes en donde lo confirman. Aquí en Juan 18,9, aquí lo confirma, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Si es que, si es que es tan simple como esto. Es muy simple. Nadie se pierde si está en Cristo. Tú estás en Cristo, estás en Adán, como dice la Biblia. ¿En Cristo o en Adán? Tú tienes que estar en Cristo. Si tú estás en Adán, significa que estás muerto. Mas si estás en Cristo, significa que estás vivo. Claro, porque la persona, como dice Dios, cuando peca, muere. Y entonces ella tiene que volver a nacer. Y luego, cuando Jesús le da el Espíritu por creer el Evangelio, ahí es cuando la persona está viva. Y ahí es cuando la persona no se pierde. Es cuando es hija de Dios por haber creído el Evangelio. Es muy simple. Aquí lo dice, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Si Él es tu Salvador, lo único que tienes que hacer es creerle que ya te ha salvado del infierno. ¿Y por cuánto tiempo te ha salvado del infierno? Pues para siempre. Lo único es que si tú no le crees, pues te vas al infierno. Mas si le crees esa salvación que consumió para ti, en ti se te hace efectiva. ¿Eh? Entonces, pues, básicamente es eso. Si lo que hizo fue vida eterna y tú no le crees, es tan simple como eso. Por eso, por ejemplo, yo sé que voy al cielo porque Él murió por mis pecados y básicamente es eso. Y la persona que no sabe que va al cielo, que no sabe dónde va después de morir, va al infierno. O la persona que dice, no, si yo podría ir al infierno, si me llegase mal, también va al infierno, porque no sabe que va al cielo. Si yo directamente voy al cielo, solo que lo estoy afirmando, sé que voy al cielo. Tú deberías saber que vas al cielo si eres hijo de Dios. Si no, eres un falso cristiano. Aquí está, ¿verdad? Juan 5:24. Otra vez volvemos a Juan.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Si la vida eterna es eterna, no se pierde. ¿Y qué más dice? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Claro, él estaba muerto espiritualmente porque pecó y ahora está vivo espiritualmente porque ha creído el Evangelio. ¿Eh? Ahora está vivo espiritualmente porque ha creído el Evangelio. Entonces, las personas cuando pecan mueren y Dios nos dice muertos, y cuando creen el Evangelio viven y Dios es Dios de vivos. Y cuando viven tienen vida para siempre y no vienen a la condenación, que no se entiende. ¿Eh? Es muy simple. Las personas están muertas habiendo pecado y están vivas habiendo creído el Evangelio. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo del reposo, en donde aquí Dios bien testifica, ¿verdad? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces el reposo es algo en que estás descansado, que ya estás descansado para siempre. Tú ya estás descansado. Esa es la cosa, que ya estás descansado, que estás descansado. Entonces, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, que Cristo salvó a todo el mundo, que Cristo nos salvó, que Cristo te salvó, que es tu Salvador y el de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está, ellos no creyeron que Jesús es el Salvador. Ellos a lo mejor creían en Dios, pero no creyeron que Jesús es el Salvador. No creyeron que Jesús es su Salvador ni el de todo el mundo. Ellos no lo creyeron. No creyeron que Jesús les dio vida eterna. No creyeron que ya son salvos, sino que se están fijando en las obras para ser salvos. ¿Verdad? Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juro en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí Jesús es simbolizado en el sábado, ¿verdad? Jesús es el séptimo día y es simbolizado en el sábado, ¿verdad? Porque aquí dice: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nosotros ya estamos reposados en Jesús, ya estamos siempre en el sábado. Por eso también, obviamente, ya que la ley no existe, no tenemos que guardar el sábado. Claro, la ley no existe porque si no la ley nos condenaría, y Cristo fue el que destruyó la ley. Sí, la ley está para tener conocimiento del pecado, está para tener conocimiento del pecado y tener conciencia para no hacer el pecado. Y Cristo fue el que fue condenado por la ley para que nosotros no fuéramos condenados por la ley. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, claro, está aquí la sustitución. Él fue condenado por nuestros pecados, nosotros no. Él fue condenado por nuestras iniquidades, nosotros no. Él fue condenado, nosotros no. Es una sustitución todo el rato. Este es el Evangelio, que Cristo te salvó. Que tú no mueres por tus pecados, sino que Él fue el muerto por tus pecados. Si tú lo crees hoy, vas al cielo. Si no lo crees, sigue siendo el infierno. Y si te quedas aquí hasta que venga el rapto, vas a tener que ser un mártir. Bueno, en todo caso, para ser salvo. En todo caso. Más adelante dice aquí, ¿verdad? En el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Claro, vosotros tenéis que creer que Jesucristo os dio vida eterna. Si esta es la obediencia al Padre. Hay un versículo que dice que hay un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es Satanás. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los que desobedecen a Dios. ¿Y qué les obedecen? Pues les obedecen no obedeciéndole. Y Dios dice que le debemos obedecer. Y lo que nos mandó a hacer Dios es creer el Evangelio. Entonces estas personas que no son salvas y que son falsos cristianos, y que hay muchas personas así, ellos son incrédulos, no creen el Evangelio. Y por no creerlo, no obedecen a Dios. En cambio, los hijos de obediencia, que son todos aquellos hijos que son hijos de Dios, han creído el Evangelio y son salvos. Es muy simple. Es muy simple, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí ya vemos que obviamente la salvación no se pierde, como ese tal Demas, ¿verdad? No se fue al infierno porque él ya entró en el reposo y ya, sí, ya soy salvo. Bueno, pues a seguir adelante. Y ahora sí, ya está. Es muy simple. Él, él, él no tenía que hacer nada, él es salvo. Y él tenía que hacer para amar a su Salvador. Tenía que hacer para amar a su Salvador. Tenía que hacer cosas.
para ser digno de su Salvador, no para ser salvo, sino porque ya lo es. ¿Eh? Sino porque ya lo es. Entonces, básicamente es eso. Tú ya has sido salvo, tú ya eres salvo de la condena por tus pecados te condenan, o tú ya has creído que Cristo fue el condenado por tus pecados. Tú ya has creído que esta condena por tus pecados no es sobre ti, sino que fue sobre Cristo. Tú ya lo has creído, porque realmente esto es lo que fue. Y tú, tú no eres condenado, tú eres salvo. Tú eres libre de morir. ¿Tú lo crees esto?